Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy vamos a hacer memoria de un santo italiano, pero conocido de todos como es San Roberto Bellarmino. San Roberto Bellarmino es de mitad del siglo XVI y principios del XVII, fue jesuita y consejero papal hasta el punto de llegar a ser nombrado cardenal en la curia romana. Entre sus cualidades, digamos que fue un hombre con una mente preclara y por lo tanto un gran defensor de la fe en su época. Pues vamos a recordarle en esta Eucaristía de hoy. Un saludo también, como siempre, cercano y cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, nos acogemos al perdón y a la misericordia de Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que dotaste a San Roberto Bellarmino, obispo de admirable sabiduría y santidad, para defender la fe de tu Iglesia, concede a tu pueblo, por su intercesión, alegrarse siempre en la integridad de esta misma fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito que, si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de sus hijos con todo respeto. Pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Iglesia de Dios? Que no sea alguien recién convertido a la fe, por si se le sube a la cabeza y es condenado lo mismo que el diablo. Conviene además que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo. En cuanto a los diáconos, sean asimismo respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Tienen que ser probados primero y, cuando se vea que son intachables, que ejerzan el ministerio. Las mujeres, igualmente, que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón.
Voy a cantar la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré con rectitud de corazón. Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal. Andaré con rectitud de corazón. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no los soportaré. Andaré con rectitud de corazón. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá. Andaré con rectitud de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, y caminaban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verlo el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose al ataúd lo tocó, los que lo llevaban se pararon, y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos de temor, daban gloria a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo estos días como primera lectura las cartas llamadas pastorales de San Pablo. Se llaman pastorales porque la intención fundamental no es impartir doctrina, aclarar doctrina, sino más bien dar consejos, junto también con la doctrina, claro está, pero dar consejos a las comunidades cristianas para que vivan su fe de la mejor manera posible. Y son las cartas a Tito, a Filemón o, como hoy, a Timoteo. ¿Qué son los consejos que da en esta carta, primera carta, a Timoteo, San Pablo? Pues como ya se están formando las comunidades cristianas, todavía pequeñas, pero comunidades cristianas, da consejos sobre todo para aquellos que van a dirigir las comunidades. Cómo tienen que ser esas personas que tienen que dirigir las comunidades. Y por eso, en la lectura de hoy, nos habla del obispo, no hace mucha distinción entre obispo y presbítero en aquel momento, habla del obispo y habla del diácono, que es el que sirve al altar, el que ayuda al obispo. ¿Y qué dice? Pues cómo tienen que ser personas de probada virtud, que sea para la tarea que van a ejercer, que es una noble tarea, como es dirigir a la comunidad cristiana y al mismo tiempo pues interpretar cómo tiene que ser la fe de esa comunidad, predicando, pues conviene, nos dice él, que sea irreprochable, marido de una sola mujer. Sabéis
que en aquellos momentos no existía la ley del celibato. Por lo tanto, también los dirigentes de las comunidades cristianas, fueran obispos, presbíteros o diáconos, eran personas casadas, porque la ley del celibato es muy posterior, es ya del siglo V, siglo VI, pero en estos primeros momentos pues eran padres de familia que se habían bautizado, que se habían convertido y que eran gente irreprochable. Marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, sino comprensivo, solidario. Es decir, nos da una serie de virtudes que debe tener el obispo. Y lo mismo les dice a los diáconos. En cuanto a los diáconos, sean respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino, ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio de la fe con la conciencia pura. Bueno, esto se ha venido dando, se ha venido aconsejando a todos aquellos que de alguna manera van a dirigir una comunidad cristiana, sea el obispo, sea el sacerdote o presbítero, sea el diácono. Sabemos, desgraciadamente, que en estos últimos tiempos, pues hemos ido conociendo, digo desgraciadamente, pues cómo ha habido dirigentes que no han sido muy ejemplares. Y lo estamos viendo a veces en las noticias, las declaraciones del propio Papa condenando esta forma de ser y de actitud, gente pues eso que ha abusado de niños y por lo tanto es condenable. Lo que pasa es que, claro, estas cosas, y es cierto, se hacen noticia rápidamente, pero nosotros lo que tenemos que pensar es en los miles y miles de sacerdotes, de diáconos, de presbíteros, de obispos, que siguen siendo fieles a la fe y que siguen dando ejemplo a la comunidad cristiana de personas irreprochables, de personas hospitalarias, de personas comprensivas, de personas que saben entregarse a su ministerio. Por lo tanto, naturalmente condena de aquellos que no son fieles a sus promesas, pero al mismo tiempo alabanza y reconocimiento de aquellas otras personas, muchas más, que sí son fieles a la fe y a las enseñanzas del Evangelio. Nos dice, termina diciendo la lectura de hoy de la carta a Timoteo, quienes ejercen bien el ministerio logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe que se funda en Cristo Jesús. Es decir, todos aquellos que fundándose, imitando a Cristo Jesús, son reflejo de Él en nuestro mundo. ¿Y el Evangelio qué es lo que nos dice en el día de hoy? Primero, que iba mucha gente acompañando a Jesús. Eso quiere decir que Jesús, que hacía que la gente se interesara por Él. ¿Qué dice? ¿Qué enseña este hombre? Es una forma nueva de hablar. Y entonces le siguen con cariño y con fe. Cuando entran en esta ciudad, fijaos que nos dice que iban a enterrar a un muerto, pero es que este muerto era hijo único de una mujer que encima era viuda. Sabéis que el concepto de viuda en aquellos tiempos era quedarse en la más absoluta necesidad. No tenían nada. Al morir el marido, pues quedaban como marginadas las viudas. O sea que esta mujer era pobre, viuda, y encima el que muere es su hijo único. Al verla el Señor
se compadeció de ella. Qué palabra tan hermosa. Jesús compadeciéndose de los más necesitados. Jesús compadeciéndose de la persona que sufre. Jesús compadeciéndose de todo aquel que necesita algo. San Lucas en esto lo repite muchas veces. Jesús se compadece, Jesús tiene a esa persona que ha encontrado, se identifica con esa persona. Jesús es tierno, Jesús es humano y por lo tanto es una manifestación de su humanidad. El Señor se compadeció de ella. Y a continuación viene el milagro. ¿Qué quiere decir esto? El que se encuentra con Jesús encuentra la vida. No es la muerte lo definitivo. La muerte no es lo definitivo. Jesús es la vida y Él nos habla del reino de Dios, nos enseña. El reino de Dios nos dice que nosotros estamos destinados a la vida eterna y que seremos capaces de vencer a la muerte, como Él mismo la venció. Por eso tenemos que decir, es que el encuentro con Jesús es vida, es resurrección, es vida eterna, es superación de la muerte. Nosotros nos hemos encontrado, afortunadamente y gracias a Dios, nos hemos encontrado con Jesús. Significa que nuestro destino no es la muerte, que nuestro destino está en la superación de esa muerte que nuestro destino es la resurrección y que nuestro destino es la vida eterna. Por lo tanto, en la palabra de Dios de hoy tenemos que tener en cuenta y rezar por estas dos facetas, digamos, de nuestra fe. Por una parte, rezar por los que dirigen nuestras comunidades, sean obispos, sacerdotes o diáconos, para que sean gentes, personas de vida irreprochable. Y por otra parte, encontrarnos en lo más profundo de nuestro ser con el Jesús de la vida, con el Jesús que supera cualquier enemigo, y dice la Escritura, el último enemigo será la muerte, pues que supera la muerte, dejarnos penetrar por su palabra y por su enseñanza. Que el Señor nos ayude a vivirlo así. Al recordar a San Roberto Belarmino, que fue guía luminoso para su pueblo con el ejemplo y la palabra, pidamos al Padre que continúe ayudando así a su Iglesia a crecer en santidad. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes sea portadora de luz y de esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas, para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ante el ejemplo de fe y de buenas obras de San Roberto Belarmino nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y como siempre pedimos también por los enfermos, me han pedido en concreto que recemos por una señora que se llama María Jesús, que está pasando un momento delicado en su vida. Para que el Señor la consuele, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, dirige tu mirada bondadosa sobre este pueblo que te invoca con humildad y esperanza. Por intercesión de San Roberto Belarmino,
te pedimos que nunca falten en tu Iglesia pastores virtuosos y sabios para conducirla hacia la patria futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos en este santo altar en la fiesta de San Roberto Belarmino, para que glorifiquen tu nombre y nos obtengan tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Elías, Estefanía, Nicanor y Francisco. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Roberto Belarmino y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora nosotros, llenos de gozo por sabernos hijos de la gran familia de los hijos de Dios, damos gracias al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas. Concédenos servirte con todo el corazón, que este fruto, don del cielo, penetre en nuestros cuerpos y almas, para que sea su efecto, no nuestro sentimiento, el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.